Esta historia le ocurrió a un amigo en un viaje que hizo a Real de 14. Él se encontraba estrenando su primer coche, una Suburban del año 70. Mi amigo se había decidido ir a Real de 14 solo. Quiso aventurarse durante la noche. Además de eso, también quería visitar la casa de unos familiares que vivían ahí. Desde hace mucho tiempo soñaba con visitar tan bello lugar. Durante su trayecto hacia Real de 14, logró divisar a un niño en medio de la carretera. Ya había escuchado un gran número de historias de fantasmas que se aparecen en los caminos, por lo que pensó que lo mejor era acelerar y pasar a toda prisa por dicho tramo. Al cruzarlo disminuyó la velocidad del vehículo, y aún con algo de miedo continuó su camino. Pasado pocos segundos, escuchó una alegre voz en la parte trasera del carro que le decía «Hola». En ese momento frenó, pero afortunadamente no dio un frenón tan brusco. De lo contrario, probablemente se hubiera volcado. Cuando se detuvo, lo primero que hizo fue salir a toda costa de la camioneta. Ahí parado en la carretera, pudo ver a aquel niño sentado en la parte trasera del carro. Él mencionaba que podía ver a ese niño, el cual tenía unos ojos de un tono amarillo, y que además de esto, cínicamente lo saludaba con la mano mientras sonreía. La aparición desapareció súbitamente y se volvió a subir a su carro. Se puso a orar ya que no había quedado ninguna otra opción. Afortunadamente esta experiencia no pasó a ser más que un susto y no una tragedia. Mucha gente acelera sus vehículos en la noche, creyendo que no hay obstáculos, o por lo menos eso creen. Una noche mientras dormía en mi cuarto, escuché que alguien pronunciaba mi nombre muy cerca de mi oído. Era una voz de un hombre. Su voz era muy tosca y profunda. Como estaba durmiendo lo escuché un poco distante, pero no hice caso y volví a intentar dormir. Pero de repente lo escuché cerca de mi oído por segunda ocasión. Y en ese momento abrí los ojos. Estaba todo oscuro, solo la luz de la luna entraba por la ventana. Miré alrededor de mi cuarto y junto a la puerta estaba una silueta de aquel hombre, la cual se veía muy marcada y oscura. Prendí la luz de mi cuarto y no había nadie. Me fijé abajo de la cama y no había nada más que mis zapatos y una que otra dona para el cabello. Abrí la puerta y me di cuenta que mis padres y mis hermanos aún dormían. Cerré la puerta de mi habitación, apagué la luz y regresé a la cama. Mientras estaba acostada con los ojos cerrados, sentí cómo la cama se sumía como cuando alguien se apoya en la cama. Ahí volví a escuchar que me decían «Liliana, despierta». Lo ignoré y me volvió a decir, pero ahora más molesto, «Liliana, te estoy diciendo que despiertes». En ese momento no sentí miedo alguno, solo quería seguir durmiendo. Pero el hombre estaba dispuesto a despertarme ya que sentí cómo se despegaba de mi cama y empezó a gritarme muy molesto «Liliana, hazme caso». Me levanto y vuelvo a voltear hacia la puerta y ahí estaba nuevamente parado. Ahora se le veían los brazos cruzados. Lo miré enojada y le grité «Deja de molestarme y déjame dormir. No te voy a hacer caso. Vete de mi cuarto y déjame tranquila». Me acosté enseguida y le di la espalda. Mientras empezaba a quedarme dormida lo escuché 3 veces más pronunciar mi nombre, pero ahora de una manera más tranquila. Pero ya no contesté y solo me quedé dormida. En la mañana siguiente le dije a mi mamá lo que había pasado, pero ella me dijo que no había escuchado nada. Como era fin de semana me esperé hasta el lunes para ir a la catedral de Tampico que me quedaba cerca de la preparatoria. En ese tiempo tendría unos 15 años. Me acerqué al confesionario y le comenté al padre lo que me había ocurrido durante el fin de semana. El padre me miró con preocupación y me dijo que nunca contestara cuando me hablaran por la noche. Me preguntó si había sido la única vez que me había pasado eso y le dije que sí, que nunca antes había visto ni escuchado a ese ser. Lo que me recomendó fue rociar un agua bendita que él me había dado,
Dijo que la rociara con una ramita de cualquier planta en cada puerta y ventana de la casa, y con eso me ayudaría a dormir y que ya no me molestarían. Llegando a mi casa le dije a mi papá que si podía rociar el agua bendita en la casa porque yo ya tenía sueño. Mi papá lo hizo primero en mi cuarto y luego siguió con el resto de la casa. Yo me fui a dormir y lo dejé solo para que lo hiciera, ya que ese día no estaba mi mamá ni mi hermano. Cuando llegó mi mamá encontró a mi papá en la sala. Todo espantado y burlándose le preguntó que por qué estaba así. Él le contó que había rociado agua bendita porque el padre me había dicho, y que me acompañó al cuarto y él siguió recorriendo la casa, pero al llegar cerca de la cocina empezó a sentir muchos escalofríos y que sentía que algo lo miraba de afuera. Cuando salió de la cocina rumbo a la sala, algo o alguien lo aventó a la alacena y lo tiró con mucho coraje. Mis papás me contaron eso al día siguiente antes de irme a la escuela. La idea era que le contara al padre lo que había sucedido. Efectivamente le conté al padre y me dijo que volvería a ir para hablar con otro de los padres, pero me dio miedo y no volví a ir. Afortunadamente estas cosas ya no se repitieron, pero fue una experiencia bastante rara y aterradora. Esta historia le ocurrió a mi hermano hace tiempo atrás. Él vivía en el rumbo de la colonia petrolera en Tampico, Tamaulipas. En ese tiempo se encontraba trabajando como lecturista de una empresa local. En cierta ocasión le tocó visitar un domicilio en particular. Llegó al lugar indicado y estuvo llamando por un buen rato. Desafortunadamente pareciera que no hubiera absolutamente nadie en la casa. Después de un buen rato esperando, salió de la casa un niño de aproximadamente unos 4 o 5 años de edad. Mi hermano le preguntó que si por favor podía llamar a su mamá o a algún adulto en la casa porque tenía que entregar unos recibos. El niño de pronto salió corriendo hacia el patio trasero, quedándose mi hermano nuevamente solo. Justo en ese momento sale un vecino de aquella casa y le preguntó a mi hermano que con quién estaba hablando y que si podía ayudarlo en algo. Mi hermano le respondió lo que había sucedido, que estaba esperando un buen rato y que pareciera que no hubiera nadie en la casa, pero justo cuando él se iba, había salido un niño y ya le había ido a avisar a su mamá. El vecino se quedó sorprendido y le dijo a mi hermano que en esa casa no vivía nadie aproximadamente desde hace 6 meses atrás. Lo peor del caso no fue eso, sino la explicación que le dio enseguida. En esa casa vivía una familia con un solo hijo, pero una mañana el papá salió a trabajar muy temprano, y en un descuido de la mamá, el niño se había caído accidentalmente en la alberca que tenían en el patio trasero. Por desgracia el niño no se salvó. Cuando su mamá notó la ausencia del pequeño, empezó a buscarlo hasta que se llevó la desagradable sorpresa de ver el cuerpo de su pequeño hijo, flotando sin vida en la alberca. La familia había quedado devastada, por lo que habían abandonado la casa después del evento. Mi hermano, tras escuchar esto que le comentaban, quedó totalmente frío de la impresión, pues él había visto al niño y cómo claramente se había marchado corriendo rumbo al patio trasero hacía unos minutos atrás. Esta fue la experiencia más desagradable que le tocó vivir a mi hermano. Desde pequeña me han sucedido cosas paranormales. Quizá el primer evento fue cuando a los 5 meses de edad, alguien o algo me bajó de la cuna. Situación que se repitió en varias ocasiones según cuenta mi madre. Tengo miles de historias que contarles, pero me centraré en la que me atormentó por años durante mi infancia. Actualmente tengo 34 años y vivo en la Ciudad de México. Aproximadamente a los 7 años, mi familia y yo teníamos como rutina ver películas los viernes por la noche. Cada uno tenía su lugar preferido. El mío era un love seat que compartía con mi único hermano. Desde ahí, podía ver la primera planta de mi casa.
y era justo ahí donde se aparecía aquel hombre. No podía verle su rostro, era más bien como una silueta de un hombre en traje con sombrero de copa. Él no se movía, solamente permanecía ahí, hasta que su intimidante presencia me hacía voltear a verlo. Su único movimiento era llamarme con su mano. Yo no me podía mover. Era tal el miedo que me provocaba que ni siquiera podía voltear la mirada. Era como si me quedara congelada y un miedo indescriptible recorriera todo mi cuerpo. Su presencia cada vez era más frecuente y parecía que cada vez era más atemorizante. Viví así por 2 años sin contarle a mis padres, hasta que un día, mi padre pudo ver la cara de horror que tenía una noche, y me preguntó qué era lo que veía. Yo le contesté y me dijo que ya no tuviera miedo, que si lo volvía a ver, le dijera y él iba a subir a revisar, y así lo hice. Cuando mi padre subió a revisar, se aseguró de que no hubiera nada. Eso me tranquilizó, y pensé incluso que tal vez era solo mi imaginación. Dejé de verlo por un mes y volví a ser la misma de siempre. Y un día de repente, otra vez estaba ahí, pero esta vez no se quedó inmóvil. Se agachó para que lo viera bien, y aunque no podía verle el rostro aún, pareciera que se estuviera burlando. De ahí las cosas empeoraron. Cuando estaba dormida podía sentir que algo muy pesado se ponía sobre mí, y de repente, esa silueta me levantaba por el techo. Yo intentaba gritar, pero no salía ni una palabra. Estaba harta de sentir tanto miedo. Era como una especie de juguete para él. Y cada vez eran más frecuentes y más violentos estos encuentros. Con el paso del tiempo, ya había aprendido a identificar las sensaciones antes de que esa cosa apareciera. Y aunque me costaba mucho trabajo, intentaba bloquear mi miedo, porque parecía que con el miedo que me provocaba se hacía cada vez más fuerte. Cada vez que advertía su presencia, comenzaba a rezar, aunque automáticamente cada vez que aparecía parecía olvidar cada oración que me sabía. Tuvieron que transcurrir algunos años para que su presencia disminuyera, pero al fin, cerca de los 12 años, todo terminó. No sé si yo ya me había acostumbrado a su presencia, o que tal vez ya controlaba mi miedo, o si fueran las oraciones, pero lo importante es que todo parecía haber terminado. Aproximadamente a los 22 años ya era una mamá. Mi nena tenía aproximadamente 8 meses, y yo subí a mi recámara para cambiar el pañal de mi bebé. Cabe señalar que al conocer esa casa como la palma de mi mano, no prendí la luz. A pesar de que era de noche, entraba la luz de la luna y me era suficiente. Una vez que había terminado, tomé a mi hija y la incorporé. Lo volví a ver justo enfrente de la ventana. De momento volví a sentir ese terror que me provocaba cuando era niña. Pero fue más fuerte el instinto de proteger a mi hija, que saqué fuerzas y salí corriendo de ahí. Bajé las escaleras casi volando, dice mi hermano, totalmente pálida y sin fuerzas. Le entregué la niña a mi esposo y me dejé caer en la silla del comedor. A esa altura no habíamos bautizado a mi hija. Y fue tanto mi miedo que esa cosa le pudiera hacer daño, que esto que les cuento sucedió un miércoles, y el domingo siguiente mi hija recibió el bautismo. Nunca más lo he vuelto a ver. Ahora trato que mis hijas no tengan miedo a nada. Sé lo que es vivir con el miedo constante. No es fácil contarle a la gente lo que te sucede. A veces te tiran de loco, y en ocasiones tu propia familia lo pone en duda. Lo sé porque a mí me pasó. Curiosamente, este relato enviado por Cintia hace mucha referencia a una entidad que veía a una chica y la cual se comentó en un relato anteriormente. Lo interesante del caso es que de igual manera la acosaba, tanto cuando fue chica y grande. Esta historia le ocurrió a un amigo en un viaje que hizo a Real de 14. Él
Él se encontraba estrenando su primer coche, una Suburban del año 70. Mi amigo se había decidido ir a Real de 14 solo. Quiso aventurarse durante la noche. Además de eso, también quería visitar la casa de unos familiares que vivían ahí. Desde hace mucho tiempo soñaba con visitar tan bello lugar. Durante su trayecto hacia Real de 14, logró divisar a un niño en medio de la carretera. Ya había escuchado un gran número de historias de fantasmas que se aparecen en los caminos, por lo que pensó que lo mejor era acelerar y pasar a toda prisa por dicho tramo. Al cruzarlo disminuyó la velocidad del vehículo, y aún con algo de miedo continuó su camino. Pasado pocos segundos, escuchó una alegre voz en la parte trasera del carro que le decía «Hola». En ese momento frenó, pero afortunadamente no dio un frenón tan brusco. De lo contrario, probablemente se hubiera volcado. Cuando se detuvo, lo primero que hizo fue salir a toda costa de la camioneta. Ahí parado en la carretera, pudo ver a aquel niño sentado en la parte trasera del carro. Él mencionaba que podía ver a ese niño, el cual tenía unos ojos de un tono amarillo, y que además de esto, cínicamente lo saludaba con la mano mientras sonreía. La aparición desapareció súbitamente y se volvió a subir a su carro. Se puso a orar ya que no había quedado ninguna otra opción. Afortunadamente esta experiencia no pasó a ser más que un susto y no una tragedia. Mucha gente acelera sus vehículos en la noche, creyendo que no hay obstáculos, o por lo menos eso creen. Una noche mientras dormía en mi cuarto, escuché que alguien pronunciaba mi nombre muy cerca de mi oído. Era una voz de un hombre. Su voz era muy tosca y profunda. Como estaba durmiendo lo escuché un poco distante, pero no hice caso y volví a intentar dormir. Pero de repente lo escuché cerca de mi oído por segunda ocasión. Y en ese momento abrí los ojos. Estaba todo oscuro, solo la luz de la luna entraba por la ventana. Miré alrededor de mi cuarto y junto a la puerta estaba una silueta de aquel hombre, la cual se veía muy marcada y oscura. Prendí la luz de mi cuarto y no había nadie. Me fijé abajo de la cama y no había nada más que mis zapatos y una que otra dona para el cabello. Abrí la puerta y me di cuenta que mis padres y mis hermanos aún dormían. Cerré la puerta de mi habitación, apagué la luz y regresé a la cama. Mientras estaba acostada con los ojos cerrados, sentí cómo la cama se sumía como cuando alguien se apoya en la cama. Ahí volví a escuchar que me decían «Liliana, despierta». Lo ignoré y me volvió a decir, pero ahora más molesto, «Liliana, te estoy diciendo que despiertes». En ese momento no sentí miedo alguno, solo quería seguir durmiendo. Pero el hombre estaba dispuesto a despertarme ya que sentí cómo se despegaba de mi cama y empezó a gritarme muy molesto, «Liliana, hazme caso». Me levanto y vuelvo a voltear hacia la puerta y ahí estaba nuevamente parado. Ahora se le veían los brazos cruzados. Lo miré enojada y le grité, «Deja de molestarme y déjame dormir. No te voy a hacer caso. Vete de mi cuarto y déjame tranquila».